Le habían tomado un servicio de taxi hacia la comunidad de Yurajrajay en el distrito de Luricocha, pero no presagiaba que sería horas más tarde asesinado de 2 disparos de bala por 2 personas que fueron sus verdugos, y el hecho se produjo al promediar las 3:30 de la tarde a pocos metros del reservorio de dicha comunidad. No, solo que nosotros estábamos para la reunión con los ingenieros del proyecto, estábamos ahí, no hemos escuchado nada, solamente los vecinos dicen que han escuchado que había 2 disparos. ¿2 disparos han escuchado? 2 disparos, sí. ¿A qué hora más o menos? Más o menos a las 3 a las 3 aproximada cuarto, por ahí. Sí, ¿Cómo se llama este lugar? Yurajrajay. Yurajrajay. Qué pena todo esto está pasando en este sitio. Sí. ¿No saben de quién se trata? No lo conocemos al joven, no lo conocemos. Sí. El chofer de la mototaxi, de aproximadamente 18 años de edad, que aún no ha sido identificado, manejaba la moto asignada con el número 77, perteneciente a la empresa Pioneros y de placa de rodaje 5810-9D, de color rojo y techo de color verde. No, recién abajo estoy viniendo y escucho, está muerto, está contra. ¿A qué hora habría pasado? No sé, pe. ¿Disparo ha escuchado, bala? No, nada. Antes de llegar a la curva para la comunidad de Yurajrajay, al parecer se habría producido un forcejeo porque el fallecido tiene un impacto de bala a la altura de la cabeza y otro en el cuello. La moto también tiene un orificio de bala al lado izquierdo en la parte delantera. En la mano del fallecido parte de la llave se encuentra también otra que está unos centímetros más ahí. Nada, señor, recién nosotros estamos viniendo de abajo cuando has dicho. ¿Quién habría visto? Allá una señora con bebito en la bajadita, la flaquita, ella dice, ha escuchado. ¿Ha escuchado la bala? Sí, ha escuchado. ¿A qué hora más o menos habría pasado? No sé la verdad, yo también no tan. Ustedes tienen reunión acá, ¿no? Sí, tenemos reunión abajo. ¿No sabe de quién es el joven? No sabemos. Algunos pobladores de la zona informaron que escucharon los disparos de bala y que pensaban que algún ladrón estaría siendo espantado porque casi siempre por el lugar se producen robos de paltos. Seguro él habrá visto. ¿Ya, sus sobrinas? No, mi nieto es. Nietos. Se ha ido a Guanta a sacar pasaje para que sí, va mañana allá. Ya. Entonces, por ahí habrá encontrado acá, ha visto. Se había encontrado con esos 2, dice, ¿no? Abajo dice. Ya, que estaban corriendo. Eso no sé. Estaban escapando. No sé. Eran 2. 2 dice. ¿Le habían tomado el servicio al mototaxista? No sé nada. ¿En otra moto? ¿Quién? Sus nietas estaban yendo para Guanta, para sacar pasaje, para que se viaja mañana. Y ahí nomás cuando ya vinieron habían encontrado. Entonces me da vuelta a regresar a avisar. En tanto, el propietario de la empresa Pioneros, Justo Valencia, a que pertenecía la moto, dijo que el vehículo pertenece al propietario identificado como la familia Salinas, pero en una comunicación telefónica, estos se encuentran en la selva del Brae. Indicó además que se comunicó con su hija y que ella le supo manifestar que la mototaxi era alquilada a un joven que aún no está identificado. Sí, de mi empresa es. Ajá. ¿A qué pertenece este? Debe ser un chofer, no lo conozco la verdad. Todavía no se ha percatado, todavía no sabemos si es chofer, pero debe ser chofer porque los propietarios están en la selva, me ha dicho su hija nada más. ¿Ya se comunicó con ella? Sí, con su hija, Sí. Okay. Ya hemos conversado ya. Muy bien. Nos han avisado, por eso hemos venido también. No sé, no conocen, pero ahorita que van a conocer porque recién está trabajando. Por otro lado, una joven madre de la comunidad, al escuchar los disparos, informó que salió hacia el camino y se encontró con 2 jovencitas que estaban asustadas. Ellas le informaron que en la esquina acababan de matar a un mototaxista y que se topó con 2 muchachos que corrían. Estos, al parecer, serían los autores del crimen. Al llegar al lugar dijo que aún encontró a este muchacho con vida, pero que no pudo hacer nada. Dijo que también tenía información que la policía había capturado a uno de los autores del crimen y que se encuentra detenido en la comisaría de esta ciudad. ¿Va a hacer algo? Bueno, sí, he escuchado 2 tiros nada más. ¿2 tiros? ¿A qué hora más o menos así? De aquí hace 1 hora, por ahí. Una hora, más o menos a las 3.
por ahí sí. ¿Dónde vive usted? ¿Por acá cerca? Sí, allá abajito vivo. Abajito. Sí. ¿Y no escuchó nada, ningún gemido, un llanto, una discusión, algo? No, o sea, no estaba ahí, estaba más abajo cortando alfa y en ahí nada más. Y dos chicas venían de abajo y ellos habían visto, pues ellos la habían encontrado, todavía estaban agonizando así el chico. Ajá, y le había llamado a su tío, que es eso, el señor Antonio, y ellos rápido le habrán comunicado ya, pues. Eso nada más. Antonio, ¿qué es? ¿De Defensa Civil? Ajá, el señor, él ya pues. ¿Ellos han salido a patrullar? Ajá, ya, ellos lo habrán llamado, pues ya salió a patrullar, sí. ¿Han capturado algo o no? Sí, dijo que uno había capturado, dijo sí. ¿Han capturado a uno? Sí. ¿Y ahí dónde está él? No sé dónde estará, pero no solamente un chico que es de eso, nos dijo, sí. Ya lo han capturado a uno, diciendo. ¿Qué hora vendrán pues a recoger el cadáver? Casi a las 2 horas de cometido el crimen, llegaron hasta el lugar los efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron las diligencias del caso. Se encontró en el lugar 2 casquillos de bala, al parecer que es de revólver. El otro casquillo de revólver chiquito. Mi mano. La policía confirmó que en la comisaría de esta ciudad se encuentra detenido uno de los posibles implicados en el crimen y que sería un menor de edad. Por ello, hasta el momento se mantiene en reserva su identidad. La fiscal provincial doctora Ana Paucarhuanca ordenó el levantamiento del cuerpo y su internamiento a la morgue para las investigaciones de ley. Moto lineal. No sé, taxi, ¿qué será? Yo no vi. Yo solamente vine trayendo mi alfa y la chica venía de aquí para abajo y me dice, ¿y se la han matado? ¿Qué cosa? ¿Perro? No, gente. De hecho, me he asustado también y yo te me asusté. Me fui para la corriente donde me hice donde estaba cortando alfa. Y que después vuelvo y estaban viniendo, dice la chica la había encontrado agonizando. Todavía la encontró. Sí. ¿Y esas chicas quién son? ¿Son de dónde? ¿De acá? Sí, de aquí del tío, sus nietas. Mi familia. Su familia. Aquí sí viven, pero ellos como estaban yendo a Guanta, venían de aquí abajo. Ellos han ido a sacar pasaje para que se vaya mañana. ¿A Lima? Sí. No, él es de Chaconta. De Chaconta. Tío, vienen de visita nomás su familia.